en algún lugar, más allá del velo de las oraciones rutinarias y olvidadas, una mujer regresó a un pueblo que había enterrado su verdad durante mucho tiempo, pero el suelo recuerda lo que el corazón intenta olvidar. Ella no estaba buscando venganza, no, estaba buscando una voz que había sido silenciada antes de que pudiera siquiera alzarse, y al hacerlo, despertaría un secreto que había aprendido a respirar, en la gravedad y en la floración. ¿Te atreves a abrirlo? Era una de esas mañanas veladas de abril, cuando el mundo parece respirar susurros. El cielo, cubierto por un silencio gris y callado. El aire, cargado del aroma de la tierra húmeda, y del tímido perfume de las primeras flores. Miss Elowen Blackthorne, cubierta en su antiguo chal, y en la tranquila dignidad de la soledad, se encontraba al borde de su jardín. En el apacible pueblo de Elderwick, vivía una soledad sin queja, una calma constante. Frente a ella, un brote prematuro de glicimia colgaba de una pérgola dormida. La flor no tenía motivos para aparecer tan temprano en la temporada, y sin embargo, allí estaba, balanceándose sola en la brisa, como un presagio. Sus pétalos violetas pálidos se desplegaban como si los impulsara alguna mano invisible. Elowen, quien una vez dijo a la esposa del vicario que tanto las personas como las plantas deben florecer a su debido tiempo, sin ser forzadas por la prisa ni el destino, se sintió profundamente perturbada por esta pequeña rebelión de la naturaleza. Estaba a punto de podar el brote errante cuando la atmósfera cambió. Una quietud repentina descendió, antinatural, desconcertante, como si el pueblo entero contuviera la respiración. No fue el ruido lo que la atrajo, sino su ausencia. Incluso los pájaros se habían callado. Entonces llegaron los pasos, frenéticos, desiguales, y la voz temblorosa de la joven Elsie Hargrove. Su tono estaba cargado de algo más que miedo, urgencia teñida de incredulidad. Elowen se apresuró hacia el estrecho descanso en el seto que bordeaba su propiedad. Más allá de la enredada hiedra y la piedra desgastada, vislumbró una escena inquietante. Una mujer, quizás de unos 60 años, colapsada justo dentro de la puerta de hierro forjado al otro lado de la plaza Holloway. Su abrigo era de un tono refinado de gris violeta, impecablemente confeccionado. Su sombrero a juego, inclinado delicadamente hacia un lado, ahora cubierto de polen y pétalos caídos. Su figura elegante incluso en el derrumbe, parecía más esculpida en descanso, que abatida por la desgracia. Una mano enguantada en satén blanco perla, se aferraba al pecho, mientras que la otra sostenía un relicario plateado. No lo hacía con pánico, sino con una resolución escalofriante. Elowen, impulsada por algo que no sabía nombrar, caminó por el sendero sinuoso hacia el carril donde los aldeanos comenzaban ya a reunirse. Sus rostros, grabados de preocupación, curiosidad, y esa emoción tácita que emerge cuando algo insólito irrumpe en el ritmo somnoliento de sus vidas. Llamaron al médico, y la mujer fue llevada cuidadosamente a la antigua casa de los Mewson, en las afueras del pueblo. Ahora era propiedad de la señora Weaver, quien encendió el fuego, y dispuso mantas con una compostura espeluznante, la de alguien acostumbrado a la muerte, en teoría, pero no en práctica. La desconocida jamás recuperó la conciencia. Su aliento era superficial y lento. Su piel se volvió más pálida con cada hora, aunque, curiosamente, nunca se enfrió del todo. El relicario, plateado, antiguo pero bien pulido, contenía en su interior el retrato de un hombre, quizás en sus 40. Sus ojos, severos, su postura, militar, y frente a esa imagen, tallada en un guión tenue y elegante, una sola palabra brillaba a la luz de la veleta: Fornet. Al anochecer, las especulaciones estallaron como una tormenta. Nadie la reconocía. Ningún carruaje había sido visto dejarla cerca. No llevaba maleta, ni bolso, ni boleto, ni una carta.
solo el perfume de violetas trituradas en su cuello, y el misterio que llevaba consigo, como una mortaja. Algunos decían que era una viuda, que había regresado al sitio de una vieja pena, otros susurraban de fantasmas y asuntos inconclusos. Los niños se atrevían a mirar por las ventanas delanteras de la casa Mewson, y sin embargo, Elowen no estaba perturbada por lo que faltaba, era lo que estaba presente, lo que la inquietaba. La expresión, en el rostro de aquella mujer, en la muerte, no parecía asustada, ni dolida, parecía decidida, casi aliviada, como si su viaje hubiera llegado por fin a su destino. Esa noche, mientras Elowen bebía una débil infusión de manzanilla, y observaba el viento agitar las ramas tras la ventana, no podía deshacerse de la sensación de que, esto no era el final de una extraña, era el comienzo de algo que había sido dejado a propósito, algo todavía inacabado, y así, a la mañana siguiente, bajo el pretexto de entregar flores, regresó a la casa Mewson. La señora Weaver, pálida de inquietud, le permitió quedarse junto al cuerpo antes de que llegaran las autoridades. Elowen se arrodilló junto a la figura silenciosa, su mirada se dirigió una vez más al relicario. Con dedos delicados, presionó suavemente el marco interior, y sintió que algo cambiaba, dentro, escondido detrás de la fotografía, como un secreto que no deseaba ser revelado. Había un trozo desvaído de papel, con una fecha. Dentro de 2 semanas, Elowen se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en los pulmones. Esa mujer no había venido a terminar algo, había venido a comenzar. Para fines oficiales, era simplemente un relicario, simple en forma, sus bordes opacados por el tiempo, el cierre, aflojado por la edad y el uso frecuente. Pero lo que yacía en el interior, transformó la mirada de la señorita Evelyn Harker, de la simple curiosidad, a la aguda alerta. La fotografía, aunque desvaída, arrugada por el sol en una esquina, conservaba una claridad inquietante en los ojos, el arco elevado de las cejas, y la severidad de la boca, rasgos que despertaban una familiaridad incómoda, no porque reconociera al hombre, no, sino porque había visto su reflejo en otro lugar, quizás, a través de generaciones, quizás, en esas mismas calles de Elmest Hollow. No esperaba una confirmación, solo deseaba atrapar el fantasma de un recuerdo. Antes de que desapareciera por completo, la palabra grabada debajo de la imagen, perdonada, la estremeció con su definitiva conclusión, sin nombre, sin fecha, sin emoción, solo un veredicto, entregado con calma, como desde más allá, afuera. El aire estaba cargado de un aroma que no pudo identificar al principio, no hasta que pasó junto a las jardineras bajo la ventana de la posada Lila temprana, apenas en flor, su fragancia, sutil, inquietante, idéntica a la que había sentido, en la bufanda de aquella mujer, caminó a casa lentamente, sus pasos, deliberados, el peso de las preguntas sin respuesta presionando suavemente, pero persistentemente, contra sus pensamientos. Para el segundo día, el incidente de la dama en lila había superado todas las otras conversaciones en el pueblo, incluso las fervientes disputas sobre el nuevo sitio de correos, parecían ahora un eco aburrido, en comparación con la intriga que se había deslizado en cada rincón de Elmstead Hollow. Las teorías, una vez cautelosas, ahora florecían sin control. El señor Trelawney, del boticario, afirmó que la marcha de la mujer insinuaba una educación clásica. El señor Barton, el abogado retirado, sugirió una visita de cementerio y habló, en susurros, de viudas de guerra y asuntos pendientes, pero en el salón de la señora Langford, en medio de cucharas de aluminio y té tibio de Ceilán, los susurros se volvieron más nítidos, más precisos. La mujer había venido a encontrarse con el coronel Eberhard, de 27 años en el extranjero, y su regreso, de manera enérgica hasta ahora,
zumbaba ruidosamente a la ironía de la ironía. Otros mencionaron a la familia Delany, una vez prominente, ahora con cortinas permanentemente cerradas y deudas susurradas en la cola del carnicero. La señorita Clarice Delany, decían, tenía la misma frente alta y mirada distante. Evelyn, escuchando en la tienda del tendero, y nuevamente fuera de la puerta de la parroquia, mantuvo su silencio, pero su mente organizaba hechos con una nitidez perfeccionada durante años de escuchar verdades envueltas en chismes. Aquella noche, regresó al Hollow Heart Inn bajo la pretensión de devolver un paraguas fuera de lugar, aunque sus ojos se desviaron inmediatamente hacia las pocas pertenencias del extraño, sin bolso, sin cartas, sin boletos, ni cosméticos, ni espejo, solo los guantes doblados, un abrigo de lana lila, y el relicario, ahora descansando en una parrilla de lápiz, o sobre una servilleta de lino, como si se esperara que alguien lo reclamara. No fueron los elementos en sí los que la golpearon. Era su colocación, precisa e intencional, simétrica. Alguien los había dispuesto, no con prisa, no con miedo, sino con atención ritualista. Evelyn se demoró un momento más, el corazón atrapado entre el temor y la fascinación, antes de susurrar, a nadie en particular. Ella no vino aquí para esconderse, vino aquí para ser encontrada. Mientras el crepúsculo tendía su terciopelo sobre las chimeneas torcidas y las cercas de Elmirich Hollow, un pueblo donde los secretos crecían tan espesos como las zarzas a lo largo de sus caminos olvidados, la señorita Agatha Fenwick se quedó en el resplandor desvaído de la buhardilla del Crowning Coast Inn. Sus manos, enguantadas, no descansaban en el regazo, sino en el marco de la ventana, allí donde la niebla comenzaba a difuminar los contornos del mundo. En la cama individual de invitados, un par de zapatos de mujer, pulidos a un brillo cansado, alineados, no a la manera en que uno los arroja con apuro, sino con la solemnidad de una despedida. Su ubicación, precisa, como la puntuación al final de una oración no pronunciada. A su lado, se encontraba un abrigo lila, con pliegues demasiado suaves para ser recientes, su tela, aún cálida con la memoria, y envuelta en la silla de respaldo alto, una bufanda delicadamente doblada, manteniendo en sus hilos el fantasma de una fragancia perdida, mucho un perfume de violetas, no de las modernas boutiques de lágrimas, sino algo más antiguo, más raro, como el tipo que agitaban las mujeres que ya no caminaban entre los vivos. La señorita Fenwick lo levantó con sus manos enguantadas, y el aroma la golpeó con la fuerza de un vals olvidado, de lámparas de araña balanceándose sobre un baile de invierno en Alderthwaite Hall, de una niña con cabellos cenicientos trenzados, y un vestido de seda violeta, cuyo nombre se había evaporado entre los chismes, Marietta Wiles, sí, la joven que había desaparecido en un bosque de febrero, después de una traición nunca del todo contada. La señorita Fenwick se quedó congelada, mientras la señora Carroway, la posadera, tarareaba detrás de ella preparando el té, como si un fantasma no hubiera entrado y dejado parte de sí mismo. El perfume de la bufanda se aferró a ella como la escarcha a los setos, y mientras caminaba hacia su cabaña, sus botas crujían en el sendero de grava que se retorcía entre los brezales. Su mente no se deslizaba hacia el presente, sino hacia la médula del pasado, hasta el día en que la joven Wiles desapareció, sin rastro, salvo una mirada final desde la ventana del invernadero, y la pregunta que nunca dejó de doler, quiso desaparecer. Ahora, décadas más tarde, una mujer llega sin nombre, dejando atrás un abrigo demasiado fino para el clima local, un aroma de otra época, y un relicario dorado grabado con una sola palabra misteriosa, Remnants, y aunque nadie más en el pueblo lo notó, la señorita Fenwick sí lo hizo, porque la señorita Fenwick siempre había recordado, siempre recordaba, y ahora que el recuerdo le susurraba más fuerte que nunca,
rascaba la puerta del tiempo. Aquella noche, cuando el viento se volvió más frío, y la hiedra en el muro de la capilla se oscureció hasta volverse tinta, se sentó en su escritorio de escritura, no para recetas o notas de cumpleaños, como antes, sino para redactar un mensaje a un académico retirado de la Sociedad Anticuaria en Bath. Solicitaba, no solo nombres, sino historias, registros de entierro, personal de Alderthwaite entre 1905 y 1912, y cualquier cosa que mencionara a los Wailes, especialmente, registros de personal, especialmente, una tal Marieta, o cualquier derivado de ese nombre. Al escribir la oración final, la tinta tembló apenas, solo al agregar un detalle que parecía mundano, pero lo significaba todo. El sujeto puede haber regresado bajo una identidad falsa, puede haber una conexión con la palabra remnants. Por favor, responda con discreción. Selló el sobre, lo presionó con la cresta de su familia, y lo colocó junto a la taza de té enfriándose, mientras el sonido del viento sacudía los paneles de la ventana, como pasos distantes. En pueblos como Elmridge Hollow, el pasado no permanecía enterrado, simplemente, esperaba, paciente sin ser molestado, hasta que alguien volvía a reclamarlo. A medida que la niebla baja se deslizaba como un susurro sin aliento, a través de los estrechos carriles de Darnley Edge, rizándose alrededor de los muros de piedra oscurecidos por musgo, y los hongos que brotaban de la sombra, la señorita Althea Grey, una mujer de postura sin pretensiones y moño de plata, cuyo nombre ofrecía poca pista sobre su intelecto afilado, caminaba con paso firme hacia la vicaría, no por lo que allí se decía, sino por lo que nunca se explicaba completamente. Una vez, Hale había sido un oficial decorado, y viudo. Había desaparecido en el extranjero tras el repentino funeral de su esposa, y aunque su reaparición fue recibida con un cortés asentimiento por algunos, otros intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. La señorita Grey llevaba consigo un mapa antiguo, frágil, de Tangánica Este, descubierto en los archivos del salón parroquial, pero en verdad, era solo una excusa, una llave, para entrar al estudio de un hombre cuyo pasado colgaba sobre él como una sombra, que ninguna lámpara podía disipar. Hale la saludó con formalidad, su sonrisa, rápida, pero sin sangre, su mano derecha estable, la izquierda se contrajo solo una vez cerca de los dedos. Mientras entró, sus ojos barrieron la habitación registrando no solo la alfombra usada y cuidadosamente sin polvo, sino la tensión, inconfundible, de un espacio demasiado consciente de sí mismo, como si ocultara algo, en vano, de orden otro. Pausa breve, hablaron de las dalias quemadas por la escarcha, de las reparaciones del tejado de la iglesia, pero cuando ella condujo la conversación, lenta y con precisión, hacia el asunto de la mujer hallada muerta cerca del andén del tren, elegantemente vestida, sin reclamar, y sin más equipaje que un fragmento musical en italiano, y un broche demasiado fino para una vagabunda, lo vio el minúsculo apretón de su mandíbula, el aliento atrapado y corregido, los ojos que parpadearon, no hacia ella, pero hacia el cajón del aparador con su llave de latón individual. Cuando sacó de su cuaderno un modesto boceto a lápiz del diseño del broche, una cresta rodeada de pequeños laureles, apresuradamente renderizada pero inconfundible, su mirada se demoró un instante, demasiado tiempo, antes de decir, no lo reconozco, y aunque su voz no llevó ningún temblor, el esfuerzo tras ella, lo que es como lo contrario, lo que está a punto de ser, tenía una cualidad trasladada, de tormenta. Susurro reflexivo, ella no presionó, nunca lo hacía, pero tomó una nota tranquila del té intacto, ya enfriado junto a su codo, y partió con un murmullo de agradecimiento, y el fuerte silencio de la sospecha. Pausa marcada, pasaron 3 días, y con ellos llegó una carta.
gruesa, cremosa, dirigida a la atención de Miss Grant, desde el señor Donnelly en el Corner Housing, tono intrigado, el tipo de carta que hacía que las ancianas se detuvieran y pausaran sus encajes antes de tocar el sello, marcado con la cresta desgastada de una firma legal larga de Marylebone. Su presencia era suficiente como para reincorporarse, para que no se hubiera enfriado del todo. Inseguro y sin nervios, Donnelly la pasó a la doctora Bellamy, quien, con su curiosidad despertada, se la entregó a la señorita Gray, bajo el entendimiento compartido de que sus instintos habían demostrado ser más agudos que los de la mayoría de los canales oficiales. Con la delicada precisión de alguien acostumbrado a los secretos, la señorita Gray desplegó la carta para revelar una declaración de la oficina de Ambrose Bellum, un difunto coleccionista de manuscritos operísticos raros, quien había nombrado a Miss Grant como su beneficiaria final. Pausa significativa. La herencia, afirmaba, era considerable, no en oro ni en tierra, sino en documentos raros, artefactos, y las llaves de una bóveda privada en Trieste, donde Bellum había vivido hasta su repentina muerte por un presunto accidente. En umbra, permanece en la sombra, leyó la señorita Gray en voz baja, y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento, como si unas puertas, desde hace mucho tiempo cerradas, hubieran hecho clic al abrirse. El nombre Grant no se había escuchado en Darley Edge durante muchos años, no desde el silencioso despido de una institutriz, empleada brevemente en Belwick Grange, el asiento ancestral de la familia Hale. Su servicio terminó abruptamente tras la inexplicada fiebre de un niño, y un incidente jamás mencionado de nuevo. Pausa. Ahora, décadas más tarde, esa mujer había regresado, no reconocible por su nombre, ni por su vestimenta, pero sí por el eco de su destino. Había muerto sola, a la vista de la casa donde una vez cuidó a un niño, que desapareció de los registros públicos. El reverendo, al ser consultado, confirmó que una Miss Eleanor L. Grant había sido bautizada en otro lugar, pero residió brevemente en la parroquia. Su nombre aparecía solo una vez, delicadamente escrito en los márgenes de un antiguo registro de nacimiento, junto a un niño listado solo como por ejemplo. Y fue así que la señorita Gray, uniendo sombras de pistas separadas, comprendió que esto no era una coincidencia, no una visita accidental, ni una tragedia anónima, sino una calma larga, una historia, enterrada bajo años de silencio, y ahora emergiendo, pieza por pieza, con la inexorable certeza de la verdad, que Eleanor Grant no había regresado en busca de fortuna, sino de paz, y que alguien, de aquel entonces había vuelto con ella, al pueblo. Silencio denso. El hermano menor de Musgrave era una figura solitaria, cortés, pero profundamente distante, reflexivo, nunca asistía a la iglesia, pero se lo veía a menudo deambulando solo por los tranquilos caminos de la aldea, una presencia fantasmal entre las sombras del decano. Los rumores lo envolvían en silencio, susurros de desaprobación vaga sobre su estrecha relación con una joven criada. Esos pueblos pequeños, susurran como el polvo, nunca se asientan, nunca desaparecen del todo. No mucho después de aquel inquieto verano, la criada dejó abruptamente Musgrave Hall sin explicación, y el propio Vincent Graham nunca regresó. El reverendo lo recordó como un hombre profundamente marcado por el dolor, embrujado, murmuró casi para sí mismo, una palabra que flotó, pesada, en el silencio entre ellos. Si ese Vincent Graham era de hecho el hombre que había dejado una fortuna a Eleanor Grant, entonces su conexión, llena de tiempo, discreción, y un secreto doloroso, debía de ser profunda. En voz baja, ningún hombre lega su riqueza a una extraña, y si solo había regresado en la memoria, tal vez, la memoria era el verdadero fantasma que lo había perseguido. Durante los 2 días siguientes,
La señorita Marple tejió una delicada red de conversaciones tranquilas, no interrogatorios, pues tales cosas no tenían cabida en los salones ni hogares de Chipping, sino una cuidadosa costura de nombres olvidados, tareas perdidas y fragmentos de vida del pueblo, doblados como viejas cartas en un cajón polvoriento. En la panadería, encontró a la señora Evans, una ex subasistenta en Musgrave Hall, quien, alentada por la modesta comodidad de un bollo de frutas, confirmó que una joven llamada Eleanor Grant había trabajado allí, no como mera sirvienta, sino como doncella de Iris Musgrave, con calidez inteligente con el cabello, y mucho mejor que la mayoría. La señora Evans la recordaba bien, pero bajó la voz cuando la señorita Marple preguntó con suavidad qué había sido de ella. Enviada lejos, dijo, las palabras cayendo como un secreto demasiado doloroso para compartir. Algo de lo que jamás se habló. Un despido, por parte de la señora Musgrave, que Iris nunca volvió a mencionar. Siempre pensé que fue una lástima, añadió la señora Evans con melancolía. Una mayor confirmación vino desde la farmacia, donde otra voz recordó la repentina desaparición de Eleanor, sin dirección de reenvío, sin nota de despedida. Pausa pensativa. En la iglesia, la señorita Marple notó una inquietante ausencia en el registro bautismal de ese mismo año, una página en blanco, cuidadosamente girada, pero nunca completada. Aunque no concluyente en el papel, su corazón susurró la verdad inconfundible. Eleanor Grant había pertenecido aquí, no como una extraña, sino como una niña, traicionada por el amor, despedida bajo un velo de silencio, cortésmente borrada de la memoria colectiva del pueblo. Y ahora, décadas más tarde, ella había regresado. Los susurros, una vez agitados, regresaron esporádicamente al silencio, pero en un lugar como Chipping, el pasado, aunque envuelto en los trámites de modales y rutina, comenzó a aflojar su agarre, y con él, los comportamientos sutiles pero reveladores surgieron desapercibidos por la mayoría, pero no por la señorita Marple. Fue Lily quien mencionó por primera vez, con un descuido inocente, después de haber visto a la señorita Iris Musgrave de pie detrás del pasillo al anochecer, arrojando papeles al viejo Briar, una vez usado por el jardinero. Al regresar de la casa de su tía con un plato de pastel prestado, Lily se detuvo, curiosidad despertada por el aroma acre de pergamino quemado a la deriva en el aire fresco de la tarde. La señorita Iris, recordó, había mirado bruscamente, los ojos afilados y sobresaltados, luego le dio la espalda, como para esconder algo. La señorita Marple, escuchando esto, se abstuvo de la especulación, pero la destrucción deliberada del material escrito sugería un conocimiento más profundo que la mera culpa, un miedo palpable al descubrimiento. ¿Qué cartas se habían quemado? ¿De quién se había borrado en humo? Igualmente curioso fue la tranquila presencia del señor Carroway, un hombre indescriptible que se decía que estaba alquilando una habitación modesta cerca de la estación. Conocido, pero reticente, ofrecía poca historia personal, pero 2 veces la señorita Marple lo había notado al acecho cerca de la iglesia después de horas, una vez persistente por la entrada sur, agarrando lo que parecía ser una llave, y otra vez, un débil parpadeo de luz detrás de la puerta de la tienda, mucho después de que todos los demás se retiraran. Estos pequeños actos sombreados no fueron aleatorios, susurraban secretos enredados en el tiempo, verdades demasiado peligrosas para surgir, y la señorita Marple lo sabía, con la tranquila certeza de los años desentrañando la naturaleza humana. Los misterios de Musgrave Hall estaban lejos de ser enterrados. El pasado, envuelto en los velos de la cortesía y la rutina, se estaba desmoronando, y con él, los pecados ocultos y las traiciones silenciosas que habían perseguido a Dean durante tanto tiempo, estaban a punto de cobrar vida una vez más.
A primera vista, la presencia del señor Carroway en el pueblo parecía completamente benigna, solo otro caballero sin pretensiones, tal vez un investigador académico, o un viajero con una curiosidad inocente sobre los archivos polvorientos de la aldea, nada que despertara las sospechas de los residentes de Dean. Pero la señorita Marple, cuyo agudo ojo para los comportamientos humanos sutiles y los patrones intrincados nunca le había fallado, sintió que había más debajo de su tranquilo exterior. Cuando dos figuras enigmáticas se movieron en el sigilo alrededor de la aldea, una que quemaba furtivamente en la noche, la otra cavando con un cuidado minucioso bajo el pálido brillo de la luna, no fue una mera coincidencia, sino una siniestra señal de secretos largos enterrados, e inquietos, cualesquiera que sean las verdades oscuras que el Ellenen Park había regresado para recuperar, aún no habían descansado, se aferraban obstinadamente, como zarcillos de humo, rizados y girando a través de las vigas, intangibles pero siniestros, lo suficientemente visibles como para perturbar la calma. La señorita Marple había entendido desde hace mucho tiempo que los secretos más condenatorios rara vez estaban encerrados tras barras de hierro o puertas resistentes, más bien, la verdadera ocultación se basaba en la complacencia engañosa nacida de la lenta erosión del tiempo, una ignorancia, cultivada por la negligencia y el olvido, con una pretensión cuidadosamente construida, la de compilar detalles genealógicos para el árbol familiar de un primo lejano, obtuvo permiso para examinar los registros de la iglesia, consciente de que sus dedos podrían rozar algo más revelador que las fechas secas o las entradas rutinarias. La sacristía olía débilmente a cera de abejas derretida, y al almizcle seco del viejo pergamino. Al principio, los ordenados discos parroquiales del reverendo Moore parecían ofrecer nada más que orden prístino y diligencia clerical, pero no fueron las hileras de nombres y fechas entintadas lo que mantuvo su interés, sino el cajón debajo del registro, dejado ligeramente entreabierto, e invitando al descubrimiento. En el interior, encajado entre láminas de himnos desvaídas y un antiguo y desmoronado cartel de Pascua, yacía un fragmento desgarrado de papel grueso y frágil, amarillento y manchado por el tiempo. Sus bordes se borraban, como si hubiera sido manejado apresuradamente. Faltaba la mitad superior, pero la sección restante llevaba una inscripción clara, en un guión elegante el nombre de la madre, Ellenen Park, innegable, sin nombre del padre, sin sello parroquial, sin dirección. Solo un fragmento de un certificado de nacimiento, cortado deliberadamente, o descartado descuidadamente, pero no obstante, real. ¿Por qué esta delicada evidencia había sido abandonada en un cajón olvidado de la iglesia? Era un misterio que la señorita Marple aún no había desentrañado, pero su existencia confirmaba una intuición susurrada. El Ellenen Park había dado a luz aquí discretamente, probablemente con la ayuda de alguien dentro del redil confiable de la parroquia. Con sumo cuidado, la señorita Marple dobló el frágil documento en su bolso, no para ocultarlo, sino para preservarlo, esperando el momento adecuado para revelar su importancia. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. El Ellanena no había regresado simplemente para perseguir al pueblo con viejos recuerdos, había regresado para reclamar y enfrentar un capítulo de su vida que había sido enterrado en silencio. Luego vino la sombría revelación que destrozó la frágil calma. En una mañana suave y pesada, el reverendo Moore, buscando consuelo entre los parterres de violetas, detrás del muro del cementerio, un ritual tranquilo más por costumbre que por esperanza, encontró el cuerpo sin vida de la señorita Beatrice Allen. Estaba tendida entre las flores, la azada del jardín, desechada cerca, a medio enterrar en tierra recién removida, manchada de sangre oscura e inquietante. Aunque el rostro de Beatrice era sereno en la muerte,
La conmoción de su violento final se agitó rápidamente por todo Chipping, conocida por todos como la solterona organista, con sus guantes ordenados, opiniones exigentes y una mente lo suficientemente aguda como para recordar cada escándalo menor. Beatriz había vivido en silencio, pero nunca desapercibida, junto a su hermana menor durante casi 40 años. El examen de la doctora Hamilton dejó en claro lo que ya se temía: un solo golpe brutal en la parte posterior de la cabeza, entregado con fuerza despiadada, había terminado su vida. No hubo signos de lucha, no faltaban pertenencias, no se encontró ningún arma en sus manos. La voz de la señorita Marple fue suave, y aparentemente informal, cuando preguntó si Beatriz era conocida por caminar sola en el jardín del vicario después del ensayo coral. El señor Denby confirmó que sí, que a menudo deambulaba por allí, recogiendo esquejes para su preciada mermelada de ruibarbo. Mientras tanto, la señora Evans recordó cómo, solo unos días antes, Beatriz se le había confiado sobre un recuerdo desagradable que había resurgido, una sombra enterrada desde hacía mucho tiempo, pero que recientemente comenzaba a perturbar su paz. La señorita Marple no ofreció un juicio inmediato, pero en su mente los delicados hilos de este misterio comenzaban a tejerse juntos, no como conclusiones rígidas, sino como frágiles, burlándose de una oscuridad mucho más profunda que acecha justo debajo de la superficie. La muerte tranquila y pasada por alto de Eleyanena Park, que no se investigó durante tanto tiempo, había sido seguida por un asesinato mucho más brutal e inequívocamente violento. Las violetas perturbadas y la azada abandonada no susurraron respuestas, pero la señorita Marple, observando con su ojo afilado, sintió que algo o alguien había regresado a Chipping, no solo para sacudir el pasado, sino para terminar una historia que hace mucho tiempo quedó incompleta. En un pueblo donde la sospecha, una vez encendida, se extiende con un impulso silencioso pero imparable, ningún secreto podría permanecer oculto por mucho tiempo, y al mediodía, la frágil chapa de paz sobre el decano de Chipping estaría destrozada irrevocablemente, revelando verdades oscuras que nadie estaba preparado para enfrentar. A estas alturas, la tranquila certeza que rodea al señor Carroway, el refugio solitario de la señora Featherstone, había comenzado a desmoronarse, atrayendo las sospechas susurradas de la aldea a su alrededor. Solo 2 días antes del asesinato, lo habían visto comprometido en una conversación tensa y vigilada con Beatriz Allen fuera de la oficina de correos, su intercambio marcado por gestos agudos y silencios repentinos. Los movimientos de la mano puntiagudos de Beatrice y el abrupto giro del señor Carroway inquietaron a muchos, y la propia señora Featherstone comentó con una mirada conocedora que su inquilino había regresado tarde esa noche, con los zapatos enterrados y su rostro desconcertantemente en blanco, como perseguido por alguna turba interna. Otros aldeanos susurraron sobre sus repetidas investigaciones sobre los viejos registros de la iglesia, sus caminatas solitarias después del anochecer y su firme negativa a asistir a los servicios dominicales, pintando una imagen de un hombre envuelto en secretos y alienación. Sin embargo, la señorita Marple se encontró menos convencida por las impresiones de la superficie. Había aprobado al señor Carroway la tarde anterior en el carril estrecho, donde a pesar de su comportamiento preocupado, su actitud era cortés y sincera. Sus preguntas sobre los registros de la iglesia llevaban el tono de un hombre decidido a descubrir hechos, no a ocultarlos. Además, Beatriz Allen no era una mujer fácilmente acobardada, conocida por haber desafiado una vez a un obispo al rechazar un segundo himno cuando sintió que la congregación estaba demasiado cansada, por lo que era plausible que hubiera desenterrado una verdad preocupante. Parecía poco probable que se intimidara en silencio por accidente o timidez. Los pensamientos de la señorita Marple permanecieron en su disputa,
el moretón oscuro a lo largo del templo de Beatrice, y los guantes cuidadosamente colocados a su lado, todos sugiriendo algo deliberado, hecho con resolución medida en lugar de pasión repentina. Se dirigió lentamente a visitar a la hermana de Beatrice, ofreciendo sus condolencias tranquilas antes de preguntar suavemente si su difunta hermana había dejado atrás alguna carta, papel o reflexiones. La hermana, una mujer delgada con un aire ansioso, asintió y entregó un diario modesto, su cubierta de cuero verde agrietada, usada por un uso cuidadoso, y las páginas llenas de una letra pequeña y deliberada de una mujer que observó mucho más de lo que hablaba. Beatrice Allen había registrado sus pensamientos no en una conversación inactiva, sino en una notación cuidadosa y velada, los nombres insinuados pero no completamente revelados, los eventos recordados con una mezcla de tristeza y aprensión, recuerdos a medias y delicadamente ocultos. Sentada junto a la ventana con el diario en su regazo, la señorita Marple trazó cada página pensativamente, juntando un mosaico de ideas, referencias a una misteriosa dama en lilas mencionada por primera vez antes de la muerte de Beatrice, descrita como una cara familiar, desvanecida por el paso del tiempo, alusiones a los viejos pecados que volvieron encorvados en un perfume suave, y una línea que golpeó a la señorita Marple con un peso particular. Algunas cosas se desvanecen, otras fermentan, el pasado no está enterrado, solo cubierto de maleza. Los nombres aparecieron como iniciales crípticas, R para Redford, y probablemente Iris Musgrave, mientras que una frase recurrente y escalofriante apareció en las entradas: el niño, a veces hablado con lástima, a veces con alarma. ¿Quién pagará por el silencio comprado hace mucho tiempo? Se hizo claro que Beatrice había descubierto algo peligroso, no toda la verdad, pero lo suficiente como para reconocer una amenaza lo suficientemente poderosa como para silenciarla. Vengada, más nítido, como si la sombra del peligro se estuviera acercando, cada palabra cargada del peso de los secretos desesperados por ser revelados, y la señorita Marple sintió que los hilos invisibles la acercaban a una verdad mucho más inquietante de lo que había imaginado. Entre las frágiles páginas del diario de Beatrice Allen, un pasaje inquietó a la señorita Marple mucho más que los otros, una línea grabada con una tragedia tranquila: las flores se cortaron antes de su tiempo. Esas palabras se aferraron a ella como un lamento susurrado, evocando un dolor escondido detrás del huerto donde Beatrice había llorado sola, su dolor enterrado debajo de una pared de silencio tan gruesa que nadie se atrevió a violarlo. Las iniciales que alguna vez parecían misteriosas, SRIB, ahora se revelaron con una claridad clara: el coronel Redford, un hombre que alguna vez fue joven y sin alza por el peso de los títulos y la distancia social, e Iris Musgrave, la mujer cuyo silencio había persistido durante décadas, tan tenaz e impenetrable como la hiedra que cubre los muros de piedra del antiguo salón. El escándalo insinuado era inconfundible: un niño no nacido en alegría, sino en una sombra de vergüenza y secreto, una vida frágil cortada deliberadamente antes de que pudiera florecer completamente. La frase cortada antes de su tiempo no era una mera metáfora, era una confesión de un fin cruel e impuesto, una vida interrumpida por el destino, sino por decisión fría y calculada, promesas hechas en tonos silenciosos, enterradas en la tierra como las semillas que nadie esperaba que crecieran, ahora brotadas en un desafío silencioso. La mente de la señorita Marple se aceleró, conectando las piezas. La dama en lilas que había aparecido con una pregunta que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. La segunda muerte de Beatrice Allen, cuyo conocimiento había sido lo suficientemente íntimo y doloroso como para impulsarla a escribir, y tal vez a morir por la verdad. El pasado no había regresado simplemente, había estallado como un jardín desatendido con flores salvajes y espinosas, favorables, peligrosas e imposibles de ignorar.
La verdadera pregunta ya no era si el pasado había regresado, sino quién temía su llegada completa y devastadora por encima de todo. Luego, escondida entre dos páginas sin marcar, la señorita Marple descubrió una fotografía pequeña y desgastada, sus bordes suavizados por el manejo, una colocación deliberada, silenciosa pero decidida. La imagen era de un niño, rígido, con un vestido blanco con bizcocho, sentado contra un telón de fondo formal, sus ojos solemnes que sostenían secretos que ningún adulto se atrevió a hablar en voz alta. Pero no fue la expresión la que se apoderó del corazón de la señorita Marple, era la débil y oscura marca de nacimiento en forma de media luna, justo debajo del ojo izquierdo del niño, una marca rara e inconfundible, en forma de una delicada mitad de pétalo, imposible de pasar por alto. Ese mark despertó un recuerdo en lo profundo de ella, una cara larga y familiar, pero descolorida por el tiempo, persistente en las esquinas de su mente como un fantasma de la vida de la aldea unida de Dean, donde las caras nunca se desvanecieron, solo envejecidas en historias susurradas. Este niño no se había perdido para el mundo. Aquí había una prueba de su existencia, su identidad y quizás el motivo de un crimen tan grave que solo podría ser oculto por el asesinato. ¿Quién llegaría a tales longitudes para ocultar un secreto como este? ¿Y quién, después de haber abandonado a este niño, ahora tembló ante el mismo pensamiento de su regreso? Cerrando el diario con una finalidad tranquila y resuelta, la señorita Marple volvió a poner la fotografía entre las páginas descoloridas, su rostro endurecido por convicción. La señora en lilas no había llegado sola, había traído consigo una pregunta que había perseguido al pueblo en silencio, y alguien en algún lugar había respondido esa pregunta con una respuesta mortal e implacable. No era una confesión oficial, ni una admisión arrepentida, sino la expresión frágil y delicada de una existencia estirada demasiado delgada por el miedo, el aislamiento y las noches de insomnio. Cuando la señorita Marple llamó a Musgrave Hall, aparentemente para devolver un libro prestado que Iris Musgrave nunca había abierto ni pretendido leer, la visita fue breve y cortésmente circunspecta. Sin embargo, debajo de la chapa de la cortesía y la conversación medida, algo en la compostura cautelosa de Iris se agrietó. Sobre el té y una bandeja cuidadosamente arreglada de galletas de almendra, la presa del silencio comenzó a ceder. Iris habló sin nombrar nombres al principio, contando errores juveniles y el peso sofocante de los estándares no mantenidos por la creencia, sino por un miedo casi paralizante, el miedo a los chismes susurrados, a futuros en ruinas y a la mirada implacable e inexorable de la familia y la sociedad. Y luego, como si se liberara de los lazos del secreto, la verdad se deslizó. Sí había sabido del embarazo de Yanena Park, sí había intervenido, no por crueldad sino por una necesidad desesperada que apenas podía articular. El dinero había cambiado de manos, se habían intercambiado promesas y un pacto forjado en las sombras. Yanena debía desaparecer en silencio, su dignidad preservada, pero su existencia borrada. El niño nunca fue nombrado, nunca más se le volvería a hablar. Esto no era un mero escándalo, era un borrado de vida frío y cuidadosamente orquestado, un secreto enterrado en lo profundo de las capas de silencio y expectativas sociales, que ahora amenaza con resurgir y destrozar la frágil paz de la aldea, exponiendo heridas creídas durante mucho tiempo curadas, pero aún sangrando por debajo de la superficie, esperando la catástrofe que finalmente había surgido. Lo que una vez parecía una misericordia, ahora regresó después de todos estos años como una sombra demasiado larga. La mujer había regresado. Iris la reconoció al instante, aunque el tiempo y la tristeza habían remodelado su rostro. Sin embargo, el aroma de las violetas y la delicada curva de su barbilla eran restos inconfundibles del pasado. No habló, no le dijo a nadie, pero el viejo miedo sofocante se retorció, no de Eleanor, sino de la exposición.
El nombre de Musgrave, ahora frágil y tambaleándose en el borde de la ruina, no podía sobrevivir a un escándalo revivido. No solo rompería una vida, sino que destruiría por completo los últimos fragmentos de orgullo que se aferraban a ella. La señorita Marple escuchó en silencio, sin ofrecer un juicio externo, pero en el interior entendía a Iris no como una mujer maliciosa, sino como una mujer rota por la debilidad, y por tanta debilidad, las semillas de la crueldad a menudo se arraigan y florecen. El coronel Redford recibió a la señorita Marple con cortesía y cautela, su manera precisa tan aguda y disciplinada como su bigote meticulosamente arreglado. Había regresado a Chipping Dean en una desgracia tranquila, no por ningún crimen, sino por el pecado mucho más grave de ser olvidado. Una vez decorado y admirado, ahora deambulaba entre medallas aburridas por la negligencia. Sus días pasaban en silencio y sombras. Cuando la señorita Marple mencionó a Ellanena Park, su expresión cuidadosamente compuesta cambió sutilmente, solo un ligero endurecimiento de sus labios, una pesadez cansada en sus ojos, y confirmó lo que ella ya sospechaba. Una vez se conocieron, lo que la aldea podría llamar una valentía, aunque para él había significado mucho más. Ella había sido joven, inteligente y demasiado observadora para una simple criada, y él había admirado su ingenio y risa tranquila. Sin embargo, el matrimonio había sido imposible entonces por el deber, las expectativas familiares y una comisión en el extranjero. Ellanena había afirmado entender esto, o al menos dijo que lo hizo. Cuando la señorita Marple preguntó suavemente si creía que el niño podría ser suyo, el coronel se puso rígido. No, dijo con firmeza, no a su conocimiento. Ellanena nunca le había contado de un niño, y si ella había llevado uno, ella había llevado esa carga sola. Admitió que había pensado en ella a menudo, incluso una vez escribió una carta de Birmania que nunca fue enviada. Cuando se enteró de su herencia y su regreso, sabía que la encontraría, pero esperaba que ella dejara el pasado sin ser molestada. Al levantarse para irse, la señorita Marple sintió que sus preguntas fueron respondidas, pero no resueltas, consciente de que el arrepentimiento a menudo habla más fuerte en silencio que la confesión. El señor Carroway había mantenido un aire de reserva desde que llegó a Chipping Dean, alojándose en silencio, haciendo preguntas educadas, deslizándose como el humo en el tejido de la vida del pueblo. Pero la señorita Marple nunca creyó sus historias. Ensilabiadas, y obviadas, abroviadas, 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 abroviadas. Iya. Amo dala-dala buntala-dala tala-dala-dala. Una-la-dalata. Jotobiadala. Iadalata. Seyadalata. Ahora, con dos muertes detrás de ellas, y un engrosamiento misterioso como la niebla rodando sobre un páramo, presionó suavemente el velo de secreto. Ante su investigación tranquila e inquebrantable, el señor Carroway cedió. No era un maestro de escuela jubilado, ni al primo del vicario lejano, como se rumoreaba. Fue un investigador privado, contratado por los ejecutores de la propiedad de Vincent Graham, con instrucciones claras: localizar a la señorita Ellanena Park, confirmar su identidad y, si fallecía, encontrar algún heredero sobreviviente. El señor Graham había muerto cargado de más conciencia que sus compañeros, a menudo hablando de un niño perdido por el silencio y los tontos errores. Su voluntad contenía una cláusula inusual: una parte sustancial de su patrimonio se mantuvo en confianza, no para la propia Eleanor, sino para su hijo, si debía ser encontrado. Carroway había rastreado el empleo de Ellanena para atribuir a Dean, pero el sendero se había enfriado hasta que la noticia le llegó de una mujer que coincidía con su descripción que llegaba. Luego murió, en la misma aldea. Había comenzado una búsqueda cuidadosa, con la esperanza de hablar con Beatrice Allen, a quien creía que sabía algo,
Pero ahora, demasiado tarde, se dio cuenta de que otros, más temerosos y menos honorables, habían tratado de evitar que surgiera la verdad. La señorita Marple asintió en silencio, sus sospechas confirmadas, la búsqueda ya no era solo para respuestas, sino un delicado desmoronamiento de secretos ocultos desde hace mucho tiempo, una oscuridad que amenazaba con consumir no solo a las personas, sino a todo un legado familiar. El pasado aún no había terminado con ellos, y la niebla sobre Chipping Dean se estaba engrosando con cada secreto susurrado, y cada mirada sombreada. Al parecer, la verdad se había estado tejiendo en silencio durante los años antes del inesperado regreso de Ellanena, y ahora la búsqueda se había transformado en algo mucho más urgente y peligroso. No solo una búsqueda de un niño oculto, sino una carrera desesperada para proteger una vida frágil atrapada en las sombras de los secretos que amenazaban con desentrañar el tejido de Chipping Dean. Hamilton era un hombre de palabras medidas y hábitos constantes, conocido en toda la aldea por su inquebrantable dedicación, habiendo atendido fielmente nacimientos y despedidas silenciosas durante más de 3 décadas, sin fanfarria o alboroto. Su vida fue un testimonio del servicio tranquilo, y sin embargo incluso las almas más compuestas no son inmunes a la erosión de la memoria o a la carga de los recuerdos que mejor se quedan intactos. Cuando la señorita Marple llegó una tarde nebulosa con una simple maceta de gelatina de membrillo, y una expresión de leve curiosidad, del tipo que apenas enmascaraba el hecho de que ella misma no estaba segura de la razón exacta de su visita, su conversación deambuló naturalmente a través de las quejas familiares de la vida del pueblo y el clima inglés caprichoso. Antes, con su característica suavidad, la señorita Marple planteó la pregunta que le había quedado durante años: si en un clima caprichoso, con su característica discreción, había atendido a una mujer joven en circunstancias particularmente delicadas, alguien que podría haber llevado a un hijo en secreto, oculto al mundo. El médico, después de una larga pausa que parecía ponderada con el paso de innumerables temporadas, finalmente bajó su mirada a sus manos usadas. Su voz llevaba el sutil temblor de la edad y los arrepentimientos tácitos, y admitió que sí, había sido en la primavera de 1913 y es lo suficientemente tarde en la temporada para que se desvaneciera, pero lo suficientemente temprano como para que el aire aún tuviera el calor y la esperanza. La joven había estado asustada y resuelta, su llegada en silencio, su presencia fugaz, ya que el acuerdo se había hecho con cuidadosa precisión, orquestada por un intermediario estrechamente vinculado a los sombríos corredores de Musgrave Hall. La niña, una niña sana, había sido registrada no bajo el verdadero nombre de la madre, sino bajo un conjunto de iniciales anónimas, cuidadosamente escrito en un libro mayor privado que nunca vio la luz del registro oficial, un borrado deliberado, nacido de necesidad y miedo. Aunque el doctor Hamilton nunca aprendió qué destino sucedió al niño, creía que había sido adoptado en silencio, su vida manejada por manos invisibles, caras desconocidas, y nunca se le preguntó a dónde había ido o qué había pasado con ella. Las gracias de la señorita Marple fueron suaves y deliberadas, su exterior compuesto escondiendo la tormenta de claridad que finalmente se estaba asentando en su mente. Por fin se había rastreado un rastro de círculo completo, se había encontrado un hilo perdido hace mucho tiempo, lo que llevó a una verdad una vez enterrada, pero ahora comenzaba a florecer. Fue un martes tranquilo cuando, más tarde, se encontró en la antigua iglesia del pueblo, el aire lleno del aroma de lirios recién reemplazados e hortensias pastel, flores cambiadas en ceremonia apagada, los colores suaves y tenues bajo la suave luz. Su mirada fue atraída no al altar, sino a una mujer que atendía la última de las flores, una mujer poco notable, tal vez en sus 40 años,
con manos marcadas por años de trabajos gentiles y una dignidad tranquila en su manera sin pretensiones. Esta mujer, una presencia familiar en el pueblo como maestra de escuela y fiel a la iglesia, hablaba poco de sí misma y aún menos de su pasado, pero a medida que giraba, la luz atrapó una sutil sombra en forma de media luna debajo de su ojo izquierdo, no una falla, sino una marca débil, delicada y casi imperceptible, sin tener en cuenta al observador casual, pero que no era inadvertida para aquellos que sabían dónde mirar. La señorita Marple dio un paso adelante con un comentario tranquilo sobre las flores, y la conversación se desplazó naturalmente hacia el color y el arreglo, hasta que, con una suavidad que podría haber sido confundida con la observación ociosa, dijo: «Tienes los ojos, la forma en que se estrechan cuando algo no tiene sentido. Es una mirada que solo una madre realmente reconoce». La mujer se detuvo, un ceño fruncido en su frente de incertidumbre, vacilante pero no resistente, como si algo invisible se agitara debajo de la superficie. La señorita Marple ofreció una pequeña y reflexiva sonrisa, como si recordara un recuerdo olvidado y que nunca se perdió, y la mujer devolvió la sonrisa, cautelosa, perpleja, pero conmovida por una emoción aún no entendida. Sin otra palabra, la señorita Marple se retiró, dejando el momento suspendido en una revelación tranquila necesitando no explicación. Algunas verdades, como las semillas plantadas en la tierra más oscura, no se abren con certeza, sino que emergen lentamente reconocidas por el corazón en lugar de anunciarse por la voz, y cuando finalmente salen a la superficie, florecen con un poder tranquilo, imparable y silencioso. En ese instante fugaz, la historia enredada de Ellanena Park, y todo lo que le habían robado encontró una nueva vida una vez más, no en rumores susurrados o documentos olvidados, sino en los ojos de la niña que llevaba su legado silencioso. Estaba bajo la apariencia modesta de un té simple que la señorita Marple orquestó la reunión, invitaciones extendidas con gracia y discreción impecables, reverendo Moore el amable anfitrión atado por el deber y la fe, Iris Musgrave, cuyos lazos familiares corrieron profundamente y se enredaron a través de la historia del pueblo, Coronel Redford, dibujado por el peso de la pretensión eclesiástica, cada uno convocado para desempeñar su papel en el drama que se desarrollaba, sin darse cuenta de que el tranquilo pueblo de Chipping Dean estaba al borde de una revelación que sacudiría sus cimientos y reescribiría vidas para siempre. Ese día, cuando el señor Carroway, agobiado con un dolor inquieto y una agitación tácita, finalmente dio una indicación sutil de que podría abrirse más públicamente, la señorita Denby también estaba presente, y el doctor Hamilton se sentó en silencio, su expresión teñida de incertidumbre, ambos habiendo recibido solo las explicaciones más vagas sobre la reunión. La señorita Marple, siempre creyente en métodos delicados, sabía bien que una sorpresa inesperada y no forzada a menudo revela las verdades medidas de manera más efectiva que el interrogatorio directo. La sala de dibujo de la vicaría estaba inundada de la luz del sol suave, su elegancia restringida creando un espacio tranquilo y no distraído que alentó una conversación reflexiva. El té se sirvió junto con delicada semilla de semillas, con cortesías suaves intercambiadas, mientras Miss Marple, con la sonrisa más débil y desarmadora, colocó suavemente su pañuelo doblado junto a su taza de té y comenzó a hablar, no con acusaciones, sino con preguntas cuidadosamente elaboradas, simples, puntiagudas, pero tan civilmente planteadas que nadie podía justificadamente negarse a responder. ¿Por qué nadie se había presentado para reclamar a la mujer en lila? ¿Por qué Beatrice Allen, una mujer conocida por su precisión y precaución, había dejado toques crípticos de conocimiento más allá de su estación? Nadie interrumpió. No fue simplemente la edad o el comportamiento de Beatrice lo que llamó la atención,
sino la inconfundible gravedad de una verdad al borde de la superficie. Cuando las tazas de té estaban casi vacías, la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Lo que había comenzado como agradables bromas sociales se había convertido en un tribunal de recuerdos y secretos. Las observaciones tranquilas e incisivas de la señorita Marple tejieron un hilo sin costuras, y la sombra del parque y la nena, sin más tiempo un extraño silencioso que acecha invisiblemente, acogió inequívocamente en la habitación, sin levantar la voz ni cambiar la mirada. Descendió más gentil hacia su taza de té, y la señorita Marple comenzó a revelar lo que realmente había sucedido. La nena Park nunca había tenido la intención de regresar en secreto o buscar una venganza escandalosa. Había venido con un propósito, impulsado no por la ira sino por una afirmación de lo diferido. Años antes, había sido expulsada de Musgrave Hall bajo un velo de silencio, con un niño cuya existencia se consideraba un secreto inconveniente. Ese niño le había sido quitado sin registros, sin visitas, solo con el frágil conocimiento de que había traído la vida a un mundo que se negó a reconocerlo. Cuando Vincent Graham, un hombre que la había amado de una manera que pocos habían hecho, murió, dejándola una herencia sustancial, él le dio más que dinero. Le dio una razón para regresar. Ella aprovechó esa oportunidad, no solo para reclamar lo que era legítimamente suyo, sino para encontrar lo único que nunca había poseído realmente su hijo. Cuando llegó a Chipping Dean, la nena ya había descubierto gran parte de la verdad. Los registros débiles y dispersos la llevaron de regreso a casa. Sin embargo, la casa a la que regresó no tenía perdón ni bienvenida. Algunos en el pueblo todavía temían lo que sus revelaciones podrían traer. La voz de la señorita Marple nunca se endureció, pero sus palabras golpearon como un trueno distante. La nena no había venido por venganza. Ella había venido a buscar la reunión, pero lo que la esperaba era la muerte. Y esa muerte, la señorita Marple dijo con calma inquebrantable, no fue el cruel acto del tiempo, sino la escritura calculada de alguien presente en esa misma habitación. El silencio que siguió no fue sorpresa, sino un reconocimiento tranquilo, un silencio en el que se agitaban los recuerdos y la conciencia cambiaba. Su tono permaneció medido, su mirada estable, mientras dejaba al descubierto la verdad final. Había sido Beatrice Allen quien administró el veneno, digitalis, tierra finamente molida y disuelta en el té, no un acto de pasión violenta, sino una precisión escalofriante y una intención fría. La señorita Marple no lo enmarcó como un delito de ira repentina, sino como un acto de propósito deliberado. Beatrice había sabido más que la mayoría, uniendo pistas de conversaciones susurradas y una larga observación. Su diario lleno de referencias veladas, era la prueba. Las minas nunca fueron realmente perdonadas, solo olvidadas en el sabio olvido. El niño secreto floreció en un jardín de silencio, pero el conocimiento tan poderoso, nunca fue inactivo, exigió acción ya sea para protección o prevención. La señorita Marple reveló que el informe médico había observado trazas débiles de digitalis, a menudo pasadas por alto en casos de insuficiencia cardíaca natural, particularmente en mujeres de edad avanzada. Sin embargo, los síntomas de la nena no habían igualado ningún episodio de corazón repentino natural. Su colapso había sido anticipado. ¿Por qué entonces Beatrice había elegido matar? ¿Qué razonamiento frío estaba detrás de un acto tan calculado, llevado a cabo no con pasión, sino con la resolución de alguien decidido a silenciar un secreto que podría desentrañar vidas? La pregunta colgaba pesada en la habitación, tan gruesa e impenetrable como el silencio que siguió, dejando a todos lidiando con la oscura realidad de que el pasado que pensaban enterrado todavía estaba muy vivo, y mucho más peligroso de lo que alguien se había atrevido a imaginar, porque temía sobre todo el inevitable regreso de la nena Park.
sabiendo que amenazaría con desentrañar el velo cuidadosamente tejido que ocultaba la identidad de un niño, uno cuya existencia era un secreto custodiado con manos temblorosas y advertencias susurradas. La señorita Marple insinuó delicadamente que la tutela de este niño una vez había bordeado peligrosamente cerca de la propia vida de Beatrice, una conexión ni aleatoria ni inocente. No era la vergüenza de Beatrice la que temía ser expuesta, sino la de alguien íntimamente atado a ella, cuya ruina social en un pueblo pequeño y muy tejido sería tan devastadora y permanente como una condena legal. En tales lugares, el exilio social era un destino mucho peor que cualquier juicio en la corte, donde los susurros podían matar reputaciones y arrojar familias a la oscuridad perpetua. La voz de la señorita Marple se suavizó mientras se detenía para dejar que el peso de esta verdad se asentara. Luego agregó otra pieza crucial: Beatrice había cometido un error fatal, un segundo error mucho más grave que el primero. Después de la muerte de la nena, había hablado demasiado libremente con Iris Musgrave, revelando demasiado, confesando demasiado o tal vez amenazando demasiado con las verdades que ya no podía contener. Días después, Beatrice fue descubierta muerta, un solo golpe salvaje en la cabeza en el tranquilo santuario de su jardín, un lugar que una vez fue un refugio y ahora se convirtió en una escena de tragedia. Sin embargo, la señorita Marple estaba clara, su tono gentil pero inquebrantable. Este no era el propio Beatrice quien cometió ese acto. El golpe fatal fue entregado por otro, un acto nacido no de pasión imprudente, sino de desesperación fría, una consecuencia trágica del costo insoportable del silencio. Cuando la reunión se sentó inmóvil, la historia se expandió de una sola muerte a dos, vinculadas inexorablemente por el miedo, por el peso asfixiado de los secretos tácitos, plantados hace mucho tiempo en el terreno fértil de las mentiras y la lealtad mal entendida. Luego, con la tranquila certeza del implacable tic-tac de un reloj, la señorita Marple reveló la escalofriante verdad mientras Beatrice había administrado el veneno, extraño casi ceremonial, escondido en una taza de té. No era ella quien había empuñado la azada del jardín que propinó el golpe fatal. Ese acto desesperado pertenecía a otro, alguien impulsado por los hilos de control deshilachados que se deslizaban a través de los dedos temblorosos. La verdad, la señorita Marple explicó, nunca fue la carga de Beatrice sola. A través de la observación furtiva o las confesiones susurradas, había llegado a poseer conocimiento demasiado peligroso para el silencio. La existencia del niño, y más peligrosamente, la complicidad de la aldea al ocultar ese secreto. Después de la muerte de Ellanena, algo en Beatrice cambió, ya sea enterrada la culpa, un arrepentimiento que se negó a morir, o el peso aplastante de las décadas dedicadas a proteger un secreto que no es de ella para mantener. Comenzó a planear silenciosamente irse, haciendo consultas sobre visitar a su sobrina en Yorkshire, una solicitud tan inesperada que sorprendió a la señora Moore, quien reconoció en ella el signo de una mujer desesperada por escapar de una jaula invisible. No era el miedo al escándalo, sino el terror de las verdades, una vez enterradas, ahora emergiendo hacia la superficie, lo que llevó a Iris Musgrave a actuar. Iris, cuyo exterior pulido enmascaraba una vida de vergüenza y represión, había llevado el regreso de Ellanena con una dignidad frágil, pero la traición de Beatrice, su lengua suelta, su lealtad vacía, era una fractura que amenazaba con destrozar todo lo que Iris había preservado. La confrontación, la señorita Marple supuso, había tenido lugar en ese mismo jardín. Iris había venido tal vez para suplicar, tal vez para amenazar, pero Beatrice, firme e inquebrantable, se había negado a ser silenciada una vez más. La disputa se intensificó cerca de la azada del jardín, y en un momento no alimentado por la furia, sino por una desesperada resolución, se produjo el golpe fatal.
Iris se alejó por la puerta del jardín, sus guantes todavía se doblaban en su mano, no para ocultar un crimen, sino para preservar un legado ya destrozado por los secretos y demasiado pesado para soportar. La voz de la señorita Marple se suavizó ahora, sin acusación, solo la verdad clara y de ojos penetrantes. Siempre es el segundo crimen el que elimina el disfraz. El primer acto a menudo se envuelve en el cálculo ritual y frío, pero el segundo es el desmoronamiento en pánico, la pérdida del control cuando el velo cuidadosamente construido comienza a romperse. El envenenamiento por parte de Beatrice de Ellanena fue tranquilo, deliberado, casi ceremonioso, un sorbo de té, una conversación suave, una muerte que podría haber pasado por el diseño tranquilo de la naturaleza. Sin embargo, la propia Beatrice nunca había previsto lo que tal muerte desataría. El conocimiento, una vez contenido, comenzó a filtrarse, aflojando los bordes de un secreto estrictamente sostenido. Ella vaciló, sus acciones no extinguieron la amenaza, sino que expusieron su raíz peligrosa. Iris, ya deshilachada por años de vergüenza y sacrificios enterrados, reconoció en el diario de Beatrice y el comportamiento vacilante la violación final y fatal. Una mujer que protege una reputación puede ser peligrosa, pero una mujer despojada de todo, dejada solo con el fantasma del honor familiar y el peso del orgullo destrozado, puede volverse mortal. La señorita Marple concluyó, en silencio y con certeza inquebrantable, que el golpe fatal con la azada del jardín no fue el primer crimen, sino el desesperado y trágico cálculo nacido de años de silencio, miedo y secretos demasiado venenosos para permanecer enterrados, haciéndose eco siempre en la quietud de un jardín donde dos vidas terminaron y una verdad fue enterrada por última vez para proteger una paz frágil. La lluvia había comenzado como un susurro, pasando por las piedras cubiertas de hiedra de Hollowmere con una paciencia que parecía siglos de antigüedad, sin aguacero, sin truenos, solo el tipo de llovizna insistente que se filtra en la madera y la memoria por igual. En el salón de dibujo de Alderwick House, la verdad final no se desenredó con un grito, sino con un silencio tan profundo que parecía llenar el aire. El arma, una reliquia más que una amenaza, no se usó para oscurecer la historia, sino para detener su implacable eco, un acto desesperado para silenciar lo que nunca debería haber sido enterrado. El primer crimen había sido deliberado, calculado como una carta envenenada deslizada en un puesto de la mañana. El segundo, sin embargo, surgió crudo desde la médula del instinto, una erupción de miedo cuando las sombras se acercaron demasiado. En ese instante, la máscara que Iris Vale había usado durante décadas se derrumbó, no con resistencia, no con confesión, sino con la devastación tranquila de alguien cuyos secretos se habían vuelto demasiado pesados para soportar. Ella no lloró, ella no suplicó, sus manos permanecían a sus costados, cuando el agente convocado anteriormente por la señorita Althea Bramble bajo la apariencia del té y la reminiscencia, dio un paso adelante. Su sombrero, una cosa de fieltro oscuro y plumas marchitas, permaneció intacto en la consola, como si supiera que su propietaria ya no necesitaba fingir. A su alrededor, los demás se sentaron en incredulidad suspendida. El señor Fenwick miraba su whisky intacto, el doctor Merro apretaba su crucifijo como un ancla, y sin embargo, nadie se movió para detener lo que ya había comenzado. Cuando Iris fue llevada, sus pasos lentos y extrañamente regios, la señorita Bramble no dijo nada, aunque sus ojos siguieron cada pisada con una mirada afilada como el vidrio. Ella no pensó en justicia, no del todo. Esto no era venganza, sino una exhumación de la verdad enterrada por mucho tiempo debajo de capas de miedo y propiedad. Iris había tenido 12 años cuando ocurrió la fractura original, un niño exiliado por un escándalo que nunca fue realmente suyo, su nombre cuidadosamente preservado en árboles familiares, incluso cuando su existencia fue negada en los salones. Ahora,
Cuando las nubes se espesaron sobre la capilla de Hollowmere, la verdad ya no era un fantasma en las paredes. La piedra del cementerio, recién tallada, no tenía gran epitafio, solo un nombre borrado y ahora restaurado: Evelyn Vale, 19021920. Ningún coro cantó, pero cuando la lluvia se deslizó sobre su modesta superficie, algo cambió en el pulso del pueblo. En cocinas y salones, las rutinas se reanudaron, pero con un silencio que no había estado allí antes. Las conversaciones tartamudearon ante la mención de la familia Vale, como si la verdad hubiera dejado una marca demasiado tierna para sondear. El camino del jardín, una vez ignorado, ahora daba pasos cautelosos. El aroma del lilac ya no era simplemente floral, sino una implicación. Incluso los chismes se habían suavizado, no más agudos o ansiosos, sino dudantes, reverentes, como el silencio antes de que un nombre esté tallado en piedra. En el salón de té, cuando alguien se atrevió a preguntar qué había sido del niño, la respuesta nunca llegó, no por ignorancia, sino por un instinto colectivo para proteger lo que poca inocencia permanecía intacta. China tintineó, cucharas se agitaron, y cerca de la ventana, la señorita Bramble, con su chal cerca y su tejido inactivo a su lado, observó el mundo continuar, no como era sino como ahora debía ser. Los años habían pasado como hojas de otoño llevadas aguas abajo, y la ciudad de Elmsworth, una vez murmurando con vida, había crecido engañosamente quieta, como si el tiempo mismo se hubiera doblado alrededor de sus bordes desgastados. El aroma de la nostalgia colgaba en el aire como el humo de las velas de larga data, y aunque los días avanzaban, llenos de charla rutinaria de mercado, bancos crujientes y el costo de la campana de la capilla, algo debajo de la superficie de la ciudad palpitaba con una salud tranquila y sin prisas. El silencio aquí no era pacífico, era protector, y una mañana fría y envuelta en niebla, mientras el amanecer se arrastraba suavemente a través de las lápidas torcidas y los árboles que susurraban secretos entre sí en el viento, una mujer atravesó las puertas del cementerio, sin ser vista por el mundo, pero atada a la tierra como un recuerdo que no estaba dispuesto a desvanecerse. Ella caminó con la quietud de alguien que regresaba no solo a un lugar, sino a una promesa, en cada paso una confrontación tranquila con fantasmas que nadie más se atrevió a nombrar. No llevaba un velo negro, ni paraguas, no pretendía estar de luto, solo un pequeño libro andrajoso, bien atado con hilo, su cubierta agrietada y blanqueada por el sol, y un montón de violetas salvajes, arrancadas con cuidado, marcadas por el escalofrío de la mañana. El diario no era suyo, pero ella lo sostuvo como si fuera parte de su carne, como si sus páginas susurraran su nombre cuando nadie más lo haría. Sus entradas habían pertenecido a una niña que había desaparecido sin previo aviso, una niña cuya risa una vez había bailado en la plaza del pueblo, pero que ahora sobrevivía solo en los márgenes del rumor, y en una tumba cuyo nombre casi se había desvanecido con la piedra misma. Se arrodilló ante ese marcador desmoronado, no por dolor, sino como si saludara un reflejo, un eco de sí misma que ese tiempo había tratado de borrar. No llegaron lágrimas, solo respiración larga y deliberada, y ojos que tenían preguntas demasiado viejas para respuestas. Ella dejó las violetas con reverencia, casi ritualista. Luego deslizó el diario debajo de ellas, anclándolo en un silencio tan pesado que tarareaba. Unos pasos más allá, escondida detrás de un matorral de hiedra y setos enredados, otra figura observaba con ojos bordeados de tristeza tranquila. La señorita Farrow, la jardinera parroquial durante casi 5 décadas, se quedó quieta en un banco desgastado, con las manos cubiertas de tierra que sabían que cada secreto enterrado esta tierra había tragado. Recordaba a la niña, no a través de palabras, sino a través de ausencias, el asiento vacío en la fiesta de la cosecha, la risa que se detuvo demasiado pronto,
la ropa que se fue secando en una línea que nunca se recogió, mientras agitaba su té, amargo y no tocado por el azúcar, murmuraba suavemente al viento. El suelo siempre recuerda, y en ese mismo momento, justo afuera de su ventana, algo milagroso estaba empujando por la tierra, una flor pálida, desconocida y no invitada, floreciendo en un parche de terreno que había rechazado la vida durante 20 años. Era como si la tierra hubiera elegido hablar. El aliento de la señorita Farrow se quedó atrapado en su garganta, porque sabía que esto no era una coincidencia, fue un reconocimiento. Una historia negada durante mucho tiempo estaba de regreso a la luz, porque la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, no se descompone, persiste, espera, se araña en el silencio, desplazando su tiempo hasta que alguien regrese para no castigar al pasado, sino para recuperarlo. Y la mujer que había regresado, que nunca se había ido realmente en su corazón, no estaba buscando venganza, sino su voz, la que le arrancó el mismo verano en que el diario fue escrito por última vez, y cuando se alejó de esa tumba solitaria, su silueta se disolvió en la niebla de la mañana gris. No se miró una vez, no porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente lo recordó todo. Detrás de ella la tierra susurró, por delante de ella, el aire pareció cambiar, y en algún lugar entre la memoria y el renacimiento, una sola pregunta resonó como una campana que nadie más podía escuchar: si el pasado está realmente enterrado, ¿por qué todavía florece? Ella no volvió a desenterrar viejos escándalos, ni a perturbar lo que se había enterrado por mucho tiempo, debajo de los susurros y el viento. Vino a buscar algo mucho más frágil, una cara que alguna vez fue vislumbrada en los sueños, una voz que hacía eco a través de los años como un nombre atrapado en una tormenta, un hilo de pertenencia que el tiempo había intentado cortar sin trazar, y al reclamar esa conexión perdida, le dio a su hijo un regalo que ninguna herencia podría igualar: la verdad de la sangre, la historia, el origen, y dejó su pueblo con algo mucho más complicado: la carga de la memoria y la bendición de los cálculos. Pero ahora, querido oyente, te pregunto esto: si hubieras encerrado una verdad como la de ella, una cosida firmemente en silencio durante toda la vida, ¿te atreverías a desbloquearla, sabiendo que podría desentrañar todo, o dejarías que desapareciera suavemente tragada por los años, como si nunca hubiera vivido en absoluto? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios, porque tus reflexiones dan vida a estos misterios de una manera que nunca esperamos. Se agitan hacia afuera, conectando a los extraños a través de la memoria y la emoción. Y si esta historia provocó algo en ti, con sus silencios embrujados, su dolor punzante por lo perdido y esa floración final y tranquila de justicia, considera unirte a nosotros suscribiéndote para obtener más historias donde los secretos esperan justo debajo de la superficie, envueltos en sombras y el aroma de algo familiar. Comparte esto con alguien que comprenda la belleza de desentrañar lo olvidado, y hasta que nos volvamos a encontrar, sigamos escuchando, sigamos preguntándonos, y recuerda: incluso los secretos más antiguos, si los aman, pueden levantarse de la oscuridad y florecer una vez más.